Soy Débora. Desde que era joven, pude sentir la mano de Dios en mi vida. Crecí en medio de tiempos turbulentos para Israel, un periodo de desobediencia y olvido de las leyes del Señor. Mi pueblo había olvidado los caminos de Dios, y en nuestra falta de fe, habíamos caído bajo la opresión de nuestros enemigos. A pesar de las dificultades, siempre supe que Dios tenía un propósito para mí, aunque no entendía qué forma tomaría. Como profetisa, no solo recibía mensajes de Dios, sino que también podía discernir su voluntad en medio del caos. Poco a poco, las personas comenzaron a venir a mí, buscando consejo, sabiduría y justicia. Me sentaba bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, y los hijos de Israel venían a mí con sus disputas. En ese tiempo, las mujeres no solían ocupar posiciones de liderazgo, pero Dios, en su infinita sabiduría, me había puesto en esta posición. Sabía que mis decisiones debían reflejar no solo la justicia humana, sino la justicia divina, porque actuaba como su representante. Día tras día, oraba para que Dios me guiara, porque sabía que no era por mis propias fuerzas, sino por su gracia que podía servir a mi pueblo. En aquellos tiempos, Israel estaba en un ciclo constante de rebelión y arrepentimiento. Nuestro pecado nos había llevado a ser conquistados por Jabín, rey de Canaán. Jabín era cruel, pero no actuaba solo. Su comandante, Sísara, era temido en todo Israel. Sísara no solo dirigía su ejército con brutalidad, sino que también poseía una fuerza tecnológica que parecía invencible. 900 carros de hierro, una innovación militar en ese entonces. Estos carros eran la fuente de terror entre nuestro pueblo. Podíamos escuchar el estruendo de sus ruedas a la distancia y sabíamos que donde ellos iban, seguían la destrucción y el dolor. Durante 20 años, Israel sufrió bajo el yugo de Jabín. Las aldeas fueron desoladas, la economía se derrumbó, y la vida cotidiana se convirtió en una lucha por la supervivencia. Los caminos eran peligrosos, y la gente dejó de viajar libremente. La opresión era física, pero también espiritual. Mi corazón se quebrantaba al ver a mi pueblo en esta condición, recordando cómo habíamos sido liberados de Egipto por la mano poderosa de Dios, solo para volver a caer en la esclavitud por nuestra propia desobediencia. Pero en medio de la oscuridad, sabía que Dios escuchaba nuestras súplicas. Había un plan en marcha, aunque nadie lo veía todavía. Un día, mientras oraba, Dios me habló de manera inequívoca. Sentí su presencia como nunca antes, y su instrucción fue clara. Me dijo que llamara a Barak, un hombre de la tribu de Neftalí. Barak era conocido como un guerrero valiente, pero incluso los más valientes entre nosotros se estremecían al pensar en enfrentarse al ejército de Sísara. No obstante, sabía que Dios había elegido a Barak para liderar la liberación de su pueblo. Cuando Barak llegó, le entregué el mensaje de Dios: reúne a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y ve al monte Tabor. Allí, el Señor hará que Sísara venga a ti con su ejército, y te lo entregará. Pude ver la duda en sus ojos. El ejército de Israel era pequeño en comparación con las fuerzas de Sísara, y no teníamos carros ni armas avanzadas. Pero Dios no necesita fuerzas humanas para ganar sus batallas. Sin embargo, Barak, aunque valiente, no estaba listo para avanzar sin seguridad. Si vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré, me dijo. Sabía que su fe no era completa, pero también entendía que en su corazón buscaba la aprobación y la dirección de Dios. Acepté acompañar a Barak porque sabía que esta batalla no era solo militar, sino espiritual. Pero también le dije una verdad que había recibido de Dios: la gloria no será tuya, Barak. El Señor entregará a Sísara, pero en manos de una mujer. No pude evitar notar el asombro en su rostro. En ese tiempo, el honor de la victoria en la batalla era sumamente valorado, y Barak sabía que al confiar en mí, perdía esa gloria personal. Pero esto no era una batalla de ego, sino un acto de obediencia hacia Dios. Él había decidido que una mujer recibiría el honor de derrotar a Sísara, y aunque aún no sabía cómo, confiaba en su plan perfecto. Esta profecía me intrigaba, incluso a mí. ¿Sería yo esa mujer? ¿O Dios tenía a otra en mente? En todo caso, lo importante era que Israel sería liberado. Sabía que lo que estaba en juego no era solo la libertad de nuestro pueblo,
sino el reconocimiento de que solo Dios es quien nos salva, utilizando a quienes Él elige, ya sea hombre o mujer. El día llegó, y Barak reunió a los 10.000 hombres en el monte Tabor, tal como Dios lo había ordenado. Puedo recordar la atmósfera tensa en el campamento. Los hombres eran valientes, pero también tenían miedo. No tenían la tecnología de los carros de hierro ni los recursos para enfrentarse a un enemigo tan poderoso. Desde lo alto del monte, podíamos ver el vasto ejército de Sísara acercándose, confiados en su fuerza. Como jueza, mi tarea era fortalecer no solo los cuerpos, sino los corazones y las mentes de mi pueblo. Sabía que antes de que se ganara la batalla en el campo, debía ganarse en el espíritu. Les recordé a todos la promesa de Dios: este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Acaso no ha salido el Señor delante de ti? El temor todavía existía, pero ahora, mezclado con la expectativa de lo que Dios haría. La preparación no solo fue militar, sino también espiritual, una reafirmación de nuestra fe en la promesa divina. Al inicio, el ejército de Sísara parecía invencible. Se acercaban rápidamente con sus 900 carros, y el sonido de los caballos y las ruedas metálicas era ensordecedor. Parecía una batalla perdida desde el principio. Pero Dios, en su sabiduría, había planeado algo mucho más grande. Sin previo aviso, el cielo se oscureció y una tormenta increíble cayó sobre el campo de batalla. No era una tormenta cualquiera, era un acto directo de la mano de Dios. El río Quisón, que cruzaba el valle, se desbordó rápidamente por la lluvia torrencial. Los carros de Sísara, que habían sido su mayor ventaja, quedaron atrapados en el lodo. Los caballos se descontrolaron, y los soldados de Sísara entraron en pánico. Lo que había sido su mayor fortaleza, se convirtió en su ruina. Barak y los 10.000 hombres descendieron del monte Tabor y atacaron, y el ejército cananeo fue completamente derrotado. Ni un solo hombre del ejército de Sísara sobrevivió. Era evidente que Dios mismo había intervenido, peleando por Israel. Sísara, viendo que todo estaba perdido, abandonó su carro y huyó a pie. No era común que un comandante de su estatus huyera de esa manera, pero su desesperación lo llevó a buscar refugio. Corrió hasta la tienda de Jael, la esposa de Geber el ceneo. Geber estaba en términos de paz con Jabín, el rey de Canaán, por lo que Sísara pensó que estaría seguro en su campamento. Jael lo recibió con amabilidad, lo invitó a entrar y lo cubrió con una manta. Sísara le pidió agua, pero ella, en un gesto aún más hospitalario, le ofreció leche tibia, lo que lo hizo sentirse aún más cómodo y seguro. Pensando que había escapado de la muerte, Sísara se relajó y cayó en un profundo sueño, confiado en la aparente hospitalidad de Jael. Ella tomó el destino en sus manos de una manera que nadie podría haber anticipado. Mientras Sísara dormía profundamente, confiando en que su vida estaba segura en la tienda de una mujer, ella decidió actuar. Con manos firmes y sin titubeos, Jael tomó una estaca de la tienda y, utilizando un martillo, la clavó en la cabeza de Sísara, penetrando su sien. En un solo golpe, el comandante más temido de Israel había sido derrotado. No en un campo de batalla, sino en la tienda de una mujer, por manos que no pertenecían a un guerrero. El acto de Jael fue audaz y decidido. No fue solo una muestra de valentía, sino también una clara obediencia al plan divino. A través de su acción, Dios cumplió la profecía que me había dado: el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Y así fue, no solo en la batalla física, sino también en el símbolo poderoso de que Dios puede usar a quien Él quiera para cumplir sus propósitos, desafiando las normas y expectativas humanas. Jael fue bendecida por su acto, y aunque su valentía fue extrema, se convirtió en un testimonio eterno del poder de la obediencia y la fe en Dios. La muerte de Sísara fue el punto decisivo en la batalla y en la historia de nuestra nación. Con su comandante muerto y su ejército derrotado, el reinado de terror de Jabín, rey de Canaán, comenzó a desmoronarse rápidamente. La noticia de la victoria de Israel corrió por todo el país, y con ella, la certeza de que Dios había intervenido poderosamente en favor de su pueblo. Ya no éramos esclavos de Jabín, ni vivíamos bajo el temor de los carros de hierro de Sísara. Israel se levantó en un espíritu de victoria y unidad que no habíamos experimentado en años.
Las aldeas que habían quedado desiertas comenzaron a revivir. Las personas volvieron a caminar por los caminos con confianza, y las familias reconstruyeron lo que la opresión había destruido. Este no fue solo un triunfo militar, fue una restauración espiritual y nacional. El pueblo, después de años de sufrimiento y angustia, reconoció nuevamente la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y nuestra tierra. Javín, aunque seguía siendo rey, no pudo resistir por mucho tiempo. Finalmente, el poder de Israel creció y derrotamos a Javín completamente, destruyendo su dominio sobre nosotros para siempre. Fue un tiempo de liberación y sanidad, no solo de los cuerpos, sino de los corazones y mentes de Israel. Ya no éramos esclavos, y ahora vivíamos bajo la gracia y la bendición del Dios que nos había redimido una vez más. Después de la victoria, mi corazón se llenó de una profunda gratitud hacia Dios. Junto con Barak, compusimos un cántico de alabanza al Señor, un canto que no solo relataba la victoria, sino que exaltaba a Dios por su fidelidad, poder y justicia. Este cántico se ha convertido en una de las alabanzas más recordadas en la historia de Israel. No era solo un recuento de los hechos, era un testimonio eterno de cómo Dios interviene cuando su pueblo clama en desesperación. En nuestro cántico, celebramos la valentía de los líderes y los guerreros de Israel, pero también destacamos el papel decisivo que las mujeres jugaron en esta victoria. Jael, que no era una israelita de nacimiento, fue alabada en nuestro cántico como bendita entre las mujeres. Fue un recordatorio para todos nosotros de que Dios elige a quienes Él quiere usar, sin importar su origen o posición. Este canto fue más que una simple celebración. Fue un recordatorio para las generaciones futuras de que cuando Israel obedece a Dios, Él pelea nuestras batallas. Cuando nos alejamos de Él, caemos bajo opresión, pero si volvemos nuestros corazones al Señor, Él siempre responde con misericordia y liberación. Gracias a la intervención divina en la batalla, Israel experimentó 40 años de paz, un tiempo largo y bendecido. Durante esos años, mi pueblo vivió en libertad, prosperidad y unidad. Aprendimos a recordar la fidelidad de Dios y a vivir conforme a sus mandamientos, sabiendo que solo en Él encontramos la verdadera paz. Estos 40 años no solo fueron un regalo físico, sino también espiritual, donde cada día nos recordaba que Dios es nuestro refugio y fortaleza, siempre presente en tiempos de necesidad. Con esta historia, pude ver cómo Dios nos guía incluso en los tiempos más oscuros. Aunque a veces nos alejamos de sus caminos, Él es fiel para restaurar y redimir a su pueblo cuando clamamos a Él. Las lecciones que aprendimos en ese tiempo de guerra y victoria resonarán en Israel para siempre. No hay enemigo demasiado fuerte ni situación demasiado desesperada cuando Dios está de nuestro lado. Suscríbete a nuestro canal FE y Enseñanza. Y activa la campanita de notificaciones y comparte este vídeo con alguien más. Bendiciones.